Si a Jesús se le llama el Cordero de Dios en el libro de Apocalipsis, ¿por qué razón se le llama así? ¿Por qué es un cordero el que representa a Cristo? ¿Y qué tiene que ver que sea inmolado sobre todo? Esto lo verás hoy en Inverse en Español. Estás viendo Inverse en Español, un programa de Espacio Joven. Y aquí estamos como cada semana para poder estudiar la lección de Escuela Sabática. Esta semana, Cristo, el sacrificio perfecto. Muy bien, y para poder hacerlo esta semana vamos a mostrar aquí a quienes nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, vamos a comenzar por las damas, así que vamos a presentar a nuestra amiga Geraldine Enríquez, que nos visita desde el sur de Chile. ¿Cómo te encuentras, Geraldine? Así es, de Valdivia. Estoy muy contenta y agradecida por esta oportunidad de acompañarla en el repaso de la lección y espero que sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Amén. También tenemos aquí ya a nuestro queridísimo y conocido amigo Moisés Vélez, así que también lo queremos saludar en esta tarde. ¿Cómo te encuentras, Moisés? Hola, hola, Jan, gusto saludarte. Saludos a todos los que nos están viendo de las redes. Encantado y bueno, gracias al Señor por estar con ustedes en este programa tan especial, tan hermoso. Dios los bendiga. Amén. Y también tenemos aquí a nuestro amigo Rodrigo Velázquez, que ya nos ha acompañado anteriormente, ¿verdad? Desde ya Argentina, así que también lo queremos saludar en esta hora. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Estás muteado? Tienes que mutearte allí. Cosas que pasan en vivo. Perdón, sí. Bueno, feliz de poder estar nuevamente acompañándolos, de que me hayan dado esta oportunidad y bueno, pues acá con algo de calorcito, pero bien, gracias a Dios. Así que bueno, esperando que Dios nos pueda conducir en este repaso. Amén. Muy bien, Rodrigo, vamos a pedirte entonces que antes de continuar puedas hacer la oración para esta hora, para que el Espíritu Santo sea quien nos dirija, sea quien nos hable y nos muestre todas las cosas que tenemos que estudiar de esta hermosa lección, por favor. Oremos. Querido Padre, gracias porque tú has permitido, Señor, que estemos reunidos para hablar de tu palabra, hablar de tu mensaje, Señor, y queremos que esas palabras sean vivas y eficaces en nuestras vidas, Señor. Por eso es que nos encomendamos a ti como instrumentos de barro, Señor, para que humildemente tú puedas también usarnos en este momento y que simplemente tu verdad sea resaltada. Pedimos, Señor, tu compañía y tu iluminación por medio de tu Santo Espíritu en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, ya que hemos orado, vamos a pedirle entonces a nuestra amiga Geraldine que lea Hebreos capítulo 9, versos 24 y 25, por favor. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a empezar ya estudiando esta lección. Aquí en la lección tengo aquí el folletito, aparecían muchos versos, ¿verdad? Que estaban relacionados con la versión, o sea, con la lección. Y la primera pregunta que se nos viene para empezar a mostrarnos acá, de hecho aquí, si ven, aparece un símbolo que es el pavo real. Interesante, vamos a ver de qué se trata eso. ¿De qué razón está comprometida o está relacionada lo que es la santificación y la perfección? Bueno, cuando hablamos de santificación, por lo menos personalmente se me viene a la mente cuando el Señor le hablaba al pueblo, después de darle los mandamientos, le decía, hablando del sábado por señal, que eso les serviría de señal para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico, ¿no?
Entonces, pues, creo que en ese sentido, tanto la santificación como la perfección, digamos, son complementarios. Yo no puedo llegar a un estado de perfección sin que Dios santifique mi vida, ¿no? Creo que de todas maneras es como que hay cierto miedo a la palabra perfección, o hay cierta, no sé, como a veces prejuicio a esa palabra, ¿no? De perfección, pero realmente son análogas y de hecho, por ejemplo, Pablo, él en Filipenses capítulo 3, él decía que él creía que no lo había alcanzado todo ni que él era perfecto, ¿no? Sino que proseguía la meta y después más adelante decía, sin embargo, todos los perfectos, ¿no? Todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Entonces, creo que en cierto sentido se revela un poco lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 14, que justamente hablaba de esto de que con una sola ofrenda fuimos hechos perfectos. ¿Quiénes? Los santificados, ¿no? Como mencionando que la perfección la podemos nosotros obtener en un momento por la ofrenda perfecta de Cristo, ¿no? Sin embargo, seguimos en un proceso de santificación y tal vez para mí uno de los textos que me ha ayudado a poder entender mejor lo que es la perfección se encuentra en Filipenses capítulo 4, ¿sí? Filipenses capítulo 4, versículos 11 al 15, que dice que él mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, hablando de los distintos dones, ¿no? Y entonces después dice, a fin de perfeccionar a todos los santos para la obra del ministerio, y empieza a decir algunas cosas, ¿no? Para la cual el pueblo de Dios va a ser perfeccionado, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe, y entonces después dice, y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y pues realmente cuando entendemos eso podemos llegar a comprender cuál es el límite de esa perfección, ¿no? Llegar a obtener la estatura de la plenitud de Cristo. Realmente tenemos esa dicha y ese privilegio que no es algo que corra por cuenta propia o por cuenta humana, sino porque Dios por medio del Espíritu Santo puede hacerlo. Así es, y por mi parte puedo añadir que esta relación la podemos ver en Hebreos capítulo 5, desde el versículo 8 en adelante. Allí dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aquí, ¿qué nos muestra? Que Jesús, en medio de la angustia, aprendió la obediencia, a someter su propia voluntad ante el Padre. Y al aprender esto, ¿qué sucedió? Él fue perfeccionado, su carácter, su obediencia, ¿para qué? Para posibilitarnos a nosotros también esa transformación. ¿Y dónde encontramos evidencia de esto? Si vamos a estudiar el capítulo 10 de Hebreos, este nos enseña que los sacrificios anteriores no podían brindar la perfección. ¿Por qué? Porque estos no quitaban los pecados, ya que no limpiaban la conciencia de aquel que ofrecía el sacrificio. Sin embargo, Cristo como sacrificio perfecto fue suficiente, y ya lo expresa Juan capítulo 1 versículo 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y primera de Pedro capítulo 1 versículo 28 y 29, que señala, fuisteis rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y igual, como señalaba Rodrigo, la cita de Hebreos capítulo 10, versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, el Padre tenía que perfeccionar primeramente al Hijo.
Esto lo refleja en la aptitud que tiene él ante el sacrificio. ¿Para qué? Para que él pueda, ¿no es cierto?, llevar la perfección a quienes se acercan al Padre, es decir, a nosotros. ¿Y nosotros cómo podemos vivir esta perfección en Cristo? Y allí es donde entra, ¿no es cierto?, en juego la santificación. Esta, ¿no es cierto?, es el fruto del principio del amor. Si nosotros permitimos diariamente al Espíritu Santo que escriba la mente de Cristo en mí, su voluntad vendrá a ser mi voluntad. De igual forma como la voluntad del Padre vino a ser la voluntad de Jesús. Y con esta entrega diaria, nosotros vamos a poder experimentar un carácter semejante al de nuestro Salvador. Amén, qué lindo, Gerald. Buen comentario, Rodrigo. Mira, es interesante que estamos estudiando, por supuesto, el libro de Hebreos y estamos en el capítulo 9 y 10 esta semana. Sin embargo, la sección comienza desde el capítulo 8 al capítulo 10, hasta el verso 14, cuando hay una unidad temática, donde se expone, Pablo expone, el tema de por qué lo que Jesús hace era muy superior a lo que hacían ellos en el desierto. Sabemos que ellos tenían como una parábola vivida de cómo es que el pecado causaba dolor a Dios a través precisamente de estos ritos de sacrificios. Ellos debían entender de que la víctima inocente representaba a uno, que el Mesías, que tenía que morir por el transgresor. Un inocente tenía que pagar. Entonces Pablo dice en dos tópicos en esta sección del 8 al 10, del capítulo 8 al capítulo 10, dice dos cosas. Primero, es superior Cristo porque el santuario del desierto, que era esta especie de parábola vivida, ellos estaban limitados. A pesar que ese santuario permitía la cercanía con Dios y de hecho permitía también que ellos fuese un pueblo apartado, o sea, que fuese un pueblo santo, santificado, pero también limitaba. Pablo lo va a exponer en el capítulo 9 de forma más clara, que dice que ese santuario solamente podían estar en el lugar santo los sacerdotes y en el lugar santísimo solamente el sumo sacerdote y una vez al año. Pero Cristo Jesús, con su sangre, permite estar dentro del velo adentro. Es decir, la comunicación directa con Dios. Y eso es precisamente lo que conlleva el otro punto que Pablo destaca, que es la purificación de la mente. Él dice que cada año tenían que ofrecer sacrificios. Eso significa que no estaba limpia la conciencia, porque si hubiese estado limpia la conciencia, no tendrían que volver a hacer sacrificios. Así lo que logra Jesús es, primero, permite el acceso directo a Dios, directo al Padre, y ahora permite limpiar la conciencia, que eso es básicamente la perfección del carácter cristiano, dejar la vida del pecado por medio de la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno nos limpia la conciencia de obras muertas. Eso es lo que hace la gran sangre de Cristo. Ahora, Pablo, ¿cómo dice esto? Pablo lo hace trayendo a colación el Salmo número 40, donde lo cita en el capítulo 10, el Salmo, lo parafraseo, dice, sacrificio y ofrendas no te agradaron. O sea, hay un momento que se iban a cesar las ofrendas. Y luego dice, me preparaste cuerpo. ¿Qué significa esto? Significa de que iba a haber un momento en que este sacrificio de animales iba a cesar, iba a terminar. ¿Por qué? Por el Mesías. Ese a quien Pablo refiere, me preparaste cuerpo, es alusión a que Cristo iba a venir. Y que Cristo iba a venir, él iba a cesar con los sacrificios, porque también iba a poder ofrecer el acceso directo a Dios y también iba a permitir la perfección, la limpieza de la mente. Lo que es interesante es que este Salmo 40, si nos vamos a Hebreos, dice, me preparaste cuerpo. Pero si nos vamos al Salmo 40, en ese mismo versículo aparece otra expresión. Dice, has abierto mis oídos. Así aparece nuestra versión. Ahora, las versiones más modernas y dicen que puede ser mejor traducido como has perforado mis oídos. ¿Y esto qué tiene que ver? Pues en Éxodo capítulo 21 se dice que cuando había un esclavo, ¿verdad? Un esclavo se entregaba, digamos, obviamente era de su amo. Si ese esclavo era soltero, ¿verdad? Y se casaba siendo esclavo, su esposa y sus hijos no eran de él, sino eran de su amo. Pero si él, cada 7 años, podía obtener libertad,
según la ley mosaica, ese 7º año, si él podía ser libre, pero él no quería que su esposa y sus hijas fuesen esclavas o esclavos. Entonces él se ofrecía como esclavo a su amo y se le perforaba el oído como símbolo de que él, por amor, se estaba entregando para que fuese libre su esposa y sus hijos. A pesar que él podía ser libre, se declaraba esclavo para que su esposa y su esposa y su hija o sus hijos pudiesen ser libres. Esto es justamente lo que hace Cristo. Esto es justamente lo que hace Cristo, que por amor a nosotros, por amor a la raza humana, se entrega. Y su cuerpo no solamente fue herido por sus orejas, fue herido todo. Cristo fue completamente herido para podernos dar el acceso directo a Dios y también la purificación mental y la purificación de la mente. Era para eso. Muchas gracias. Así es. Como decía Rodrigo, muchas veces la palabra perfección nos da miedo. O sea, y muchas veces se confunde cuando hablamos de perfección con el perfeccionismo, ¿no? Es que yo por mis propias fuerzas puedo ser perfecto, puedo llegar a ser perfecto. Entonces, muchas veces se confunde con eso. Pero miren, por ejemplo, cuando Dios crea a Adán y Eva, ¿cómo los hace? ¿Eran perfectos, sí o no? Claro, eran perfectos. Pero dice el Señor, y la hermana White también dice, que ellos tenían que seguir creciendo para que mientras fueran pasando las edades, fueran reflejando más plenamente la gloria de Dios. O sea, ¿cómo algo perfecto puede ir perfeccionándose más todavía? Entonces, muchas veces tenemos claro el concepto perfecto de que eso es el tope, es el límite, pero así como Dios es infinito, nosotros también tenemos que llegar y seguir creciendo infinitamente. Dice que Adán por las edades eternas iba a seguir creciendo, iba a seguir perfeccionándose, algo que quizás nuestro corazón no lo pueda entender por el concepto que tenemos de perfección. Y mucho, ojo, que puede ser la misma palabra, que puedo usar tú, puedo usar yo, pero el concepto bíblico es otro. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno habla de lo que es la perfección, cómo lo interpreta la Biblia, cómo lo muestra la Biblia, a cómo quizás lo muestra el diccionario, cómo lo entendían los griegos, cómo lo entiende la filosofía, cómo lo entiende el panteísmo. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Cómo es que la Biblia entiende el concepto perfección? Y es ahí donde cada uno de nosotros tenemos que ir a averiguarlo. Muy bien, sigamos estudiando esta hermosa lección. Ahora, en esta parte, ¿verdad?, que estamos estudiando aquí, está presente la cruz. La cruz no podemos sacar la cruz de todo esto que es el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Ese sacrificio perfecto. Ahora, ¿de qué manera se relaciona la cruz de Cristo con el trabajo que hace el Espíritu Santo en nosotros? Muy buena pregunta, ¿eh? La verdad que hay una relación que, digamos, no podemos desvincular la cruz de Cristo de la obra del Espíritu Santo. De hecho, bueno, pues Jesús vino y en la condición que vino, Él dependió totalmente del Espíritu Santo. Su ministerio, en realidad, en todo momento, Él se movía en función de lo que el Espíritu Santo lo iba impresionando, hacia donde lo iba direccionando, y pues nos dejó un ejemplo para vivir de esa manera, ¿no? Ahora, si nosotros más concretamente pensamos en el sacrificio hecho por Cristo y entre lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, tiene una relación muy importante. Y creo que debemos como cristianos reflexionar en esto, porque a veces solamente nos quedamos en el aspecto de la justificación y es como que, bueno, listo, Cristo murió por mí, nos declara justos y se acabó, ¿no? Pero realmente Cristo vino a morir por algo mucho más grande que darnos la salvación. Cristo vino a darnos su vida, ¿sí? Y ser copartícipes de esa vida. ¿Y cómo podemos obtener esa vida? Por medio del Espíritu Santo. Y tal vez un texto que vincula la expiación de Cristo con la obra del Espíritu Santo, me gustaría que podamos brevemente leer un texto que está en Gálatas capítulo 3, que dice en Gálatas capítulo 3, versículos del 13 al 15, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Sí? O sea, Cristo estuvo dispuesto a
a ser por nosotros maldito, donde después dice, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Y entonces dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Es decir, que la redención no es solamente un aspecto en el cual nosotros somos declarados justos por la vida de Cristo, sino que Cristo mismo puede darnos de esa justicia por medio de su Santo Espíritu y entonces transformar nuestra vida que estaba destinada a la maldición, ¿sí? Porque la maldición es la ley de la ley, es porque nosotros no podíamos cumplir esa ley. Pero Cristo, al hacerse maldición por nosotros, nos dejó una bendición mucho más grande, que es la promesa de su Santo Espíritu. Y si nosotros nos aferramos por medio de la fe, podremos vivir realmente una vida semejante a como vivió Jesús aquí en la tierra. Vaya, buenísima, Rodrigo. Demasiado bueno. Me gustó mucho tu comentario. Mira, yo creo que hay una relación tremenda, ¿no? Por supuesto que sí, sí la hay. Y me gusta que la lección, que se llama Jesús, el sacrificio perfecto, trae a colación, hace como un recuento de los sacrificios que ellos hacían cuando estaban en el desierto, en la época de Moisés, que habían sacrificios de paz, sacrificios de pecados, etc. Lo que es llamativo es que no todos los pecados, según la ley mosaica, tenían remisión de pecados. Por ejemplo, el adúltero debía ser apedreado. Ambos, si eran considerados en el acto, debían ser apedreados en esa ley, en ese momento, ¿no? También el homicida que lo hacía con alevosía, con intención, debía también ser muerto. Y fíjense que, interesantemente, el apóstol Pablo, en el libro de Hebreos, cuando trae a colación a Cristo Jesús, trae a Salmo 40, como mencionamos. Y el Salmo 40 comienza diciendo que David expresa que fue sacado del lodo cenagoso. ¿Cuándo fue eso? Fue cuando él, siendo rey, comete adulterio y homicidio, pecados que no estaban con remisión según la ley mosaica. Es decir, que David debía morir irremisiblemente, tanto por el adulterio, ya era pena capital, y el homicidio también era pena capital. Pero entonces, ¿cómo fue hallado justo? Precisamente porque, de hecho, en el Salmo también dice, pusiste mi boca canción. ¿Cuándo hubo canción en él? Cuando encontró que había uno, el que debía prepararse cuerpo al Mesías. Cuando vio al Mesías y vio que el Mesías iba a pagar su culpa y él ser absuelto, él entonces dice, Señor, pone en mi boca canción nueva. Yo creo que este es el espíritu que debe reinar en aquel que cualquiera que entienda el tema del santuario. El tema del santuario es básicamente que Cristo Jesús, siendo un cordero inocente, sin mancha, inmaculado, nos limpia del pecado a nosotros que somos merecedores de la culpa y la pena máxima. Cristo se nos entrega a nosotros. Y eso es lo más precioso que hay en este relato, en esta parábola vivida, que un inocente, recordemos que había que sacrificar un cordero de un año, o sea, no sé si han visto un corderito pequeño, es súper hermoso, súper tierno. Eso era lo que debía ser sacrificado, como símbolo que Cristo tiene que haber derramado su sangre para limpiarnos. Y eso es lo que el vínculo que hay entre el santuario y, por supuesto, también la limpieza de la mente, la limpieza de nuestra conciencia. Moisés, te voy a interrumpir, chiquillos, lo voy a interrumpir un poquito, porque Moisés me hizo recordar algo. Justo en el Sermón del Monte, cuando Jesús empieza a hablar de los pecados, hay dos pecados que él específicamente los amplía, que uno es el asesinato. Uno dice, bueno, y quizás yo nunca he matado a nadie, pero dice, pero si te enojas con tu hermano y lo llamas tonto, ¿verdad? Lo llamas fatuo, has cometido asesinato. Dice, pero tampoco yo nunca he adulterado. Dice, pero si tú una mujer la miras y adulteras con ella en tu corazón también, entonces acá se amplía, Jesús ha dicho estos dos pecados que a veces uno puede decir, no, yo nunca he asesinado, nunca he matado a nadie, nunca cometí adulterio. Jesús lo amplía y lo hace no solamente como un acto en sí, sino también como algo del corazón y de la mente. Entonces, acá tenemos que ver que el trabajo del Espíritu Santo no solamente es con lo que yo hago, sino también con la mente, porque es aquí donde comienzan los pecados. Bueno, esa era la interrupción que quería hacerle. Ahora sí pueden continuar el problema. Yo ya terminé lo que pensaba.
Bueno, la pregunta, ¿no es cierto?, es ¿cuál es la relación entre la obra de Cristo en la cruz y la obra del Espíritu Santo? Y bueno, Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 3, ¿qué nos dice? Que nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. La obra de Cristo en la cruz vino a ser piedra de escándalo, locura y ofensa en la historia de la humanidad para muchos y hasta el día de hoy. Suele ser incomprensible para nuestras mentes, excepto cuando es revelado por el Espíritu Santo, porque Él nos guía, ¿no es cierto?, a toda la verdad, al amor y comprensión a este sacrificio, tal, ¿no es cierto?, como es señalado en Juan capítulo 16, versículo 13. En el libro Deseado de todas las gentes, desde la página 624, la pluma inspirada nos expresa esta obra del Espíritu Santo y aquella relación con el sacrificio de Jesús. Nos dice que la obra de Él consiste en definir y mantener la verdad. Dice que el Espíritu Santo fue dado como agente regenerador y sin esto el sacrificio de Cristo habría sido inútil. La obra del Espíritu Santo hace eficaz la obra de Cristo en la cruz. Mediante la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, son purificados nuestros corazones y podemos llegar a ser partícipe de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas nuestras tendencias hacia el mal, las hereditarias y también las cultivadas. Y también, y algo sumamente importante, es para grabar su propio carácter en nosotros en la iglesia. Disculpen, cosas del computador que se me había pegado la página. Muy bien, sigamos Cosas del- estudiando esta hermosa lección. Ahora, ¿de qué manera también la cruz está conectada con el santuario, verdad? Habíamos visto esto del santuario, ¿de qué manera la cruz, y también como lo dijimos en la introducción, este tema del cordero, el sacrificio, la cruz, ¿de qué manera está conectada con el santuario? ¿De qué manera y sobre todo con el lugar santísimo? ¿Qué tiene que ver la cruz aquí? Bueno, la cruz tiene un vínculo muy estrecho con el tema del santuario y a veces es como que se hace un sobreénfasis en el cristianismo, en lo que pasaba afuera, en el atrio exterior, digamos, ¿no?, que representa realmente lo que Cristo hizo allá en la cruz. Pero el sacerdote no solamente se quedaba ahí en el atrio exterior, ¿sí? Cuando una persona iba, como decía Moisés, a veces presentaba su sacrificio por el pecado o su sacrificio por la culpa, el sacerdote tenía que llevar esa sangre al lugar santo y también tenía que asperjar, ¿no? A veces untaba en el altar del incienso, en la cortina que separa o que separaba el lugar santo del lugar santísimo, incluso sobre el mismo altar del holocausto. Y eso hacía que obviamente se contaminara durante todo el año. Entonces, una vez al año, para purificar, digamos, el santuario, tenía que entrar al segundo compartimento, ¿no? Y ese segundo compartimento es el lugar santísimo, pero se purificaba asperjando más sangre, porque esa se tenía que llevar ahora la sangre del macho cabrío a ese segundo compartimento y tenía que rociarse 7 veces sobre el propiciatorio. Y abajo del propiciatorio estaba el arca del pacto, y en el arca del pacto estaban los 10 mandamientos, el maná, la vara de Aarón, ¿no? Y era un momento muy, muy solemne, ¿sí? O sea, nosotros vemos cuando entendemos esto, realmente el alcance de la propiciación, que no solamente se queda en el atrio exterior, sino que va, digamos, increciendo, va aumentando y nos va llevando incluso hacia el lugar santísimo. Y ahí en el lugar santísimo no solamente se está haciendo una obra purificadora del templo o del santuario, sino que se estaba haciendo una obra de purificación del pueblo, y eso es lo que registra Levítico 16, 29 y 30.
porque el pueblo estaba ayunando, el pueblo estaba clamando, estaba rogando, porque sabía que ni bien el sumo sacerdote salía del lugar santísimo, se acababa el tiempo. Y pues era el momento para realmente confesar todo, absolutamente tenían que quedar sus vidas, digamos, totalmente transparentes frente al juez que estaba ahí en el lugar santísimo, ¿no? Entonces, obviamente que hay una importancia muy grande porque la mayoría del mundo cristiano llega solamente hasta el altar del holocausto, llega solamente hacia lo que Cristo hizo en la cruz y dice, bueno, ahí se acabó la obra de expiación. Pero nosotros sabemos que el precio que pagó Cristo en el Calvario lo hace merecedor de que pueda ir avanzando en esa obra sumo sacerdotal, y entonces hace que con su propia sangre haya un pueblo en estos tiempos que pueda alcanzar, digamos, la plenitud de su sacrificio, que es la obra de la purificación de toda alma contaminada al mal y al pecado. O sea, es algo que realmente sobrepasa nuestro entendimiento y que realmente nos tiene que llenar de amor en nuestros corazones. Porque cuando nosotros hablamos de purificación, cuando nosotros hablamos de perfección de carácter, no nos centramos en el hombre, nos centramos en lo que Cristo hace en nosotros. No son exigencias, no son obligaciones, al contrario, son promesas. Y por ende tenemos que aceptarlas, y es lo que Cristo vino a hacer por nosotros y pagó en la cruz. Por eso que creo que necesitamos meditar constantemente en esto, porque es un tema que no podemos disociar. La cruz de Cristo y el santuario tienen mucho que ver, y más aún el lugar santísimo, que es lo que Cristo está haciendo ahora en estos tiempos. Vaya, amén. Maravilloso, Rodri. Vaya, es que una pregunta súper interesante. A ver si la puedo sintetizar de una forma. Mira, mejor voy a leer un texto uno de los textos que me gustan, que tiene que ver mucho con lo que estamos conversando. Dice: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. La luz que resplandece la cruz revela el amor de Dios. Su amor nos atrae a Él. Si no nos resistimos a esta atracción, somos conducidos al pie de la cruz, arrepentidos por los pecados que crucificaron al Salvador. Entonces, el Espíritu de Dios produce por medio de la fe una nueva vida en el alma. Los pensamientos y los deseos se sujetan en obediencia a la voluntad de Cristo. El corazón y la mente son creados de nuevo en la imagen de aquel que obra en nosotros para someter todas las cosas así. Y miren lo que hace ahora ella. Helen White decía a toda la gente, de una forma, pero magistral. Entonces la ley queda escrita en la mente y el corazón, y podemos decir con Cristo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Aquí está trayendo, obviamente, el Salmo 40, aplicado al creyente. Es decir, que todo aquel que mira a Cristo recibe la vida de Cristo por la fe. Y esto es maravilloso. Y esto se logra también en el vínculo que hay entre el santuario y la cruz de Cristo. Porque, como hemos mencionado, Pablo, en esta sección del 8 al capítulo 10, de hecho, es el tema central del libro de Hebreos, lo que más enfatiza Pablo es que ahora Cristo Jesús, que está en el santuario celestial, Él es quien puede mediar, quien es el que nos garantiza las promesas del nuevo pacto. Y entre las promesas del nuevo pacto está la ley escrita en el corazón, y podemos entonces tener una nueva vida en el alma. Eso es una garantía, es una promesa. No es algo que pueda hacer el hombre. De hecho, el hombre es imposible que lo pueda hacer, pero para eso vino Cristo Jesús, para que su sangre pueda limpiar nuestra conciencia y podamos también tener vidas aptas, agradables al Señor. Y es llamativo porque Pablo, por supuesto, él entiende muy bien todo lo que sucedía en el santuario, y recordemos que la sangre era el intermedio que tenía el sacerdote para poder entrar dentro del velo. Es decir, que la sangre no hacía la expiación. La cruz de Cristo es el medio por el cual empieza ahora el sacerdocio de Cristo y empieza, por supuesto, su labor de expiación. No todo terminó. La cruz fue sumamente importante, pero también es importante lo que Él está haciendo arriba en el cielo. ¿Qué hacer en el cielo? Básicamente limpiando nuestra conciencia. Y ese es el vínculo tremendo que hay entre el santuario y lo que hace Cristo. En concordancia a lo que ya han expresado, el Mensajes Selectos, el primer tomo, en la página 293, que nos declara la sierva del Señor,
que Cristo fue designado como mediador desde la creación del mundo, designado desde la eternidad para ser nuestro sustituto y garantía. Él, después de ofrecer su vida como sacrificio en la cruz del Calvario, habría entonces de interceder a favor de los pecadores. Es llamativo que cierta mañana de sábado, en la reunión del Congreso de la Asociación General en 1888, Elena de White hizo una declaración. Dijo: Cristo está en el santuario celestial. ¿Y qué está haciendo allí? Está haciendo propiciación por nosotros, purificando el santuario de los pecados del pueblo. Entonces añadió: debemos entrar con él. Por fe debemos entrar en el santuario. Necesitamos comenzar la obra en el santuario de nuestra propia alma. ¿Y cómo podemos hacer esto? Vengan y humillen sus corazones por la confesión y por la fe. Tómense del brazo de Cristo en el santuario celestial. Crean que Cristo aceptará las confesiones y levantará sus manos ante el Padre, manos que fueron golpeadas y heridas por nuestra causa. Entonces aquí tenemos dos formas de contemplar a Cristo. Uno, purificando, mostrándolo en el cielo, purificando el santuario celestial, ocupado en la obra del juicio investigador. Y la otra forma es mostrándolo a Él, a través de su representante, el Espíritu Santo del que ya estábamos hablando, quien se encuentra en este momento llamando a la puerta del santuario del alma, deseando entrar, pero también está esperando que nosotros respondamos, que nosotros tomemos la decisión de abrirle y abrazar su justicia. Amén, así es. La expiación no se terminó en la cruz. La expiación final todavía está haciéndose ahora en el lugar santísimo. Así que ahora nosotros tenemos que estar como estaban en ese momento, en ese día, los israelitas, ¿verdad? Con un corazón contrito, como decía allí Geraldine, con un corazón arrepentido, pidiendo que la sangre de Cristo nos cubra. Y el Señor va a decir a su Padre: mi sangre, mi sangre, mi sangre, mi Señor, para que sea Él que a través de esa sangre no solamente nos perdone, no solamente nos limpia, ¿verdad?, nuestro registro, sino que también hace una limpieza del corazón, una limpieza del alma, una limpieza que de adentro hace y da frutos de arrepentimiento. Así que ya vamos terminando este Inverse, sin antes saludando a quienes nos están acompañando. Mayra Peñaranda Bendaño, ¿verdad? Nos saluda aquí en el chat. También tenemos aquí a Angélica Páez, así que también la saludamos. A Mari desde la Ciudad de México, así que desde allá bien lejitos nos están mirando. Un saludo también al otro hemisferio. Y Colonia Estudio, y ahora nuestro amigo Yerick también desde Viña del Mar, ahí en sus vacaciones, ¿verdad? Así que merecía vacaciones, nuestro amigo Yerick también nos saluda. Así que tienen allí también, pueden dejar sus preguntas para verlas al final del programa, si tienen alguna consulta que hacer, para que aquí nuestros panelistas lo puedan hacer. Muy bien, y ya para ir finalizando, y que hemos hablado, ¿verdad?, de la cruz de Cristo, ¿tenemos que cumplir alguna condición para poder recibir los beneficios de la cruz de Cristo? Ok. Vaya, esa pregunta creo que tiene lo suyo, porque se puede interpretar de otra forma. A ver, se entiende de que cuando Jesús, Él cumple todo lo que debía hacer por su vida, como bien expresó Gerald, que citó un texto de Hebreo, básicamente Jesús, cuando viene a este mundo, se humaniza y cumple una vida sin pecado y además asciende al cielo, Él por supuesto cumple todos los requerimientos de la ley, que es la perfecta obediencia a la ley de Dios, los cumple todos. Ahora, como podemos ver, esa ley perfecta que Jesús garantizó, que Jesús cumplió como condición del pacto, Él permite que todos sus hijos, por medio de la fe, accedan a la vida que Él tuvo. Es decir, que esa condición, esa exigencia perfecta de la ley de Dios fue cumplida en Cristo. Pero Cristo ahora quiere darte tu vida a ti y juntamente con Él
por supuesto, teniendo él su vida, siguiendo sus pisadas, por medio de la fe, puede alcanzar esa condición de entrar al reino de los cielos. A saber, que sabemos que lo que Pablo intenta decir en el libro de Hebreos, recordemos un poco, que en esa época histórica, los judíos que seguían ofreciendo, digamos, los judíos que se habían apartado del cristianismo, volvían otra vez al culto judío, a volver a ofrecer sacrificio de corderos y becerros. Y Pablo les dice que ese culto no te puede limpiar la conciencia. ¿Por qué? Porque sigue haciendo obras muertas que llevan a muerte. Entonces, Pablo lo que intenta decir ahora es que el que está en Cristo Jesús no tiene que estar en obras muertas, tiene que estar en obras de vida, en obras de justicia. Y esta condición, más allá de una condición, es una promesa que hace Cristo en el corazón. Entonces, esto es como una especie de paradoja. ¿Hay requerimientos para alcanzar las promesas de Jesús? Sí. Básicamente, Jesús te lo da como una promesa. O sea, ese requerimiento es realmente una promesa. ¿Y cómo lo hacemos nosotros? ¿Cómo me apropio de ello? Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. No se puede tener un cristianismo sin Cristo, sin estudiar la palabra del Señor. Y si no se busca de Él, no se ansía de Él. Y eso se logra también pidiendo que Cristo te atesore en el corazón, te tome de Él, porque Él es que toma tu mano y te lleva a cada vez a una vida más amplia, más profunda con Él. Gracias. Siguiendo con el pensamiento que nos presenta Moisés, vemos en Jeremías, el capítulo 31, desde el versículo 33 en adelante, que Dios le promete a su pueblo. Y es una promesa también para nosotros en este día. ¿Qué es lo que promete? Él promete escribir la ley en nuestros corazones y mente, ser nuestro Dios y nosotros su pueblo. Es decir, que existe una comunión individual, una comunión significativa y genuina con Él. Y además nos promete el perdón total y completo del pecado. Y todas estas promesas de carácter eterno son una expresión de su amor, de un amor, una compasión y una piedad inefable. ¿Y qué necesitamos entonces nosotros para que estas promesas sean una realidad tangible en nuestras vidas? Entonces allí es necesario la fe en el precioso don de la justicia de Cristo, que no solo va a significar ponerle fin a nuestra vida separados de Dios, una vida de rebelión, sino también va a significar ¿qué cosa? El comienzo de una nueva vida. Vamos a nacer nuevamente en la que va a predominar el amor y la obediencia. Y es porque la confianza y la verdadera fe se va a manifestar en una obediencia por amor. Y obedecer a Dios también significa obrar conforme a la voluntad de nuestro Padre. ¿Y cuál es esa voluntad? Y ya nos responde 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Bueno, añadiendo ahí a lo que dijeron mis compañeros, a mí hay una cita que me gusta de Mensajes Selectos, tomo 1, página 429, que habla justamente de la condición, ¿no? Dice, la fe es la condición por la cual Dios ha visto conveniente prometer perdón a los pecadores. Y sigue diciendo, no es que haya virtud alguna en la fe que haga merecer la salvación, sino porque la fe puede aferrarse a la obediencia de Cristo en lugar de la transgresión y la apostasía del pecador. Cuando el pecador cree que Cristo es su Salvador personal, entonces, de acuerdo con la promesa infalible de Jesús, Dios le perdona su pecado y lo justifica gratuitamente. El alma arrepentida comprende que su justificación viene de Cristo, que como su sustituto y garantía ha muerto por ella y es su expiación y justificación. Tremenda cita, o sea, realmente la condición que necesitamos es la fe, pero no una fe cualquiera, porque en la fe no hay mérito, incluso si hablamos simplemente en la palabra, sino en aferrarnos a los méritos de Cristo Jesús.
y por nosotros mismos no podemos, porque la fe es un don de Dios. Entonces, todo, absolutamente todo lo que el ser humano haga, incluso asirse del brazo de Cristo, depende de que nosotros realmente le pidamos a Dios en algunas ocasiones: Señor, auméntame la fe. Si no, de otra manera, no podemos por nosotros mismos. Es por eso que la humanidad está como está. Es por eso que vemos tantas tragedias, tantos contextos, tantas situaciones difíciles, dramáticas en la humanidad. Y es que justamente el principio es: por tus propios méritos no lo puedes hacer. Muchas gracias. Hoy en día escuchamos eso. Muchas veces la gente dice, no, si yo también creo en Dios, pero yo no voy a ninguna iglesia, no, la Biblia tampoco la leo, pero creo en Dios. Y miren lo que dice unas poquitas hojas más allá en la Biblia, en Santiago 2:19. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, esta gente la verdad lo que tiene es la fe de los demonios. Y esta fe no, la verdad es que no alcanzan. Mire, y acá en el camino a Cristo, el capítulo para obtener la paz interior, ¿verdad? Está en la página 37. Dice, el que encubre sus transgresiones no prosperará, mas quien las confiese y las abandone alcanzará misericordia. Las condiciones indicadas para obtener la misericordia de Dios son sencillas, justas y razonables. El Señor no nos exige que hagamos alguna cosa penosa para obtener el perdón de nuestros pecados. Y acá, bueno, habla de hartas cosas que podríamos hacer. Y luego más abajo dice, el apóstol dice, confesad pues vuestros pecados los unos a los otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. Confesad vuestros pecados a Dios, el único que puede perdonarlos, y vuestras faltas unos a otros. Si has dado motivo de ofensa a tu amigo o vecino, debes reconocer tu falta, y es su deber perdonarte con buena voluntad. Debes entonces buscar el perdón de Dios, porque el hermano a quien ofendiste pertenece a Dios, y al perjudicarle pecaste contra su creador y redentor. Y un poquito más abajo dice, los que no han humillado su alma delante de Dios reconociendo su culpa, no han cumplido todavía la primera condición de la aceptación. Así que no solamente va con el tema de la fe, no solamente es creer en Dios, sino también es humillarse, es confesar el pecado para que Dios pueda perdonarnos. Y así de esa manera podemos tomar, ¿verdad?, los grandes beneficios de la cruz. No sé si voy a revisar acá si hay alguna pregunta que nuestros amigos nos han hecho. Hay algunos comentarios por acá. Nuestro amigo Mario Lave también lo saludamos, nos está saludando allí. ¿Tenemos tiempo para una pregunta? Sí, cortita. Dice, si Cristo ya hizo la obra por nosotros, ¿cómo podemos protegernos de no quedarnos solo con esa redención y hacer nuestra parte? Ahí está la pregunta, también la pueden leer. No sé si alguien quiere contestar esta pregunta. Si Cristo ya hizo la obra por nosotros, ¿cómo podemos protegernos de no quedarnos solo con esa redención y hacer nuestra parte? ¿Quién desea responder esto? Moisés, está muteado. Yo estoy rompiendo el hielo, estaba muteado. Vaya, bueno, sí, ya rompí el hielo. Es que por un lado, él habla de la obra por nosotros. No sé a qué se refiere la obra, a qué específicamente se refiere. Pero ok, pero voy a suponer que se refiere de que él hizo la muerte en la cruz, como la obra por nosotros. Claro, pero como podemos ver, de hecho, esta parábola vivida del santuario, cuando el penitente se arrepentía y llevaba el corderito, después esa sangre que era derramada, el sacerdote la llevaba hasta el lugar santísimo, como recordatorio de que esa persona en algún momento cometió un pecado contra Jehová y que ese pecado llevó pues la culpa de una víctima y que, por lo tanto, el sacerdote permitía que esa sangre que era simbolizada la vida de la persona era llevada dentro, velo adentro. Esto era un simbolismo, una parábola para entender de que el penitente
cuando era perdonado, también ocurría algo en su corazón, que es la renovación de la mente. Y es justamente lo que hace Pablo en Hebreos 9. Vamos a leerlo rapidito, que quizás responda a la pregunta del amigo, o espero que se responda. En cómo me conseguí la Biblia más grande que tengo, un poco más incómodo para mover la página, pero aquí la tengo, dice. ¿Por qué? Leo el 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura el verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. O sea, Él presenta nuestra perdón, lo presenta al Padre. Y sigue diciendo. Y no entró para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo. Dice, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas cosas en la consumación de los tiempos. Y este no era el versículo que quería leer. Listo, yo lo tengo esta vez. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada de los impuros santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que seáis al Dios vivo. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de los pecados, bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. O sea, este es básicamente el resumen de la obra que Cristo Jesús hizo en la cruz y está haciendo el santuario, la obra de la limpieza de la mente, que cuanto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis del Dios vivo. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para protegernos y quedarnos con la redención que dice el amigo? A ver, Jesús pagó el rescate, pero ese rescate nos lo apropiamos por medio de la fe. Y esa fe la produce Cristo Jesús. Ya el deseo de aceptar a Cristo Jesús ya lo produce el mismo. El mismo Jesús ya produce ese llamado porque Él quien nos busca, quien pagó el rescate y que también nos anima para poder avivar la fe. Y por supuesto, podemos decirle cómo es protegernos. Simplemente dejar que el Señor nos use. Si nos llama a su obra, decirle que sí. Si nos llama a que instamos a predicar a otro, hagamos que sí. Y si nos insta, por supuesto, a estudiar la palabra de Dios, también hacerlo. Pero todo eso, pues, aviva la fe en Cristo Jesús. ¿Sabes qué, Moisés? Yo pensando un poco ahí en la pregunta que hizo el amigo, no sé si lo entendí de esta manera, pero era como que, en cierto sentido, fue como que lo entendí como que Cristo ya hizo todo en la cruz, entonces pues yo no tengo que hacer más nada, ¿no? O sea, es como resaltando en el énfasis de la justificación, ¿no? Entonces, porque digo que hay muchos tal vez que piensan o lo ven de esa manera, ¿no? Ah, Cristo ya vivió la vida que yo tenía que vivir, entonces pues listo, ya está, ¿no? Ya es como que tengo la garantía, digamos, tengo el pasaporte al cielo. Pero en realidad justamente la lección habla de eso y el texto que vos mencionaste de Hebreos justamente habla de la intención de Cristo que va más allá del plano de la salvación, sino que de que realmente quiere purificar nuestras conciencias. Pablo de hecho lo dice que el hombre exterior se va desgastando, pero el interior se va renovando día a día. De manera que hay algo que obviamente Dios quiere hacer en nosotros. Pero creo que por mucho tiempo también dentro de nosotros como iglesia adventista, a veces cuando hablábamos de santificación o de perfección de carácter, nos hemos centrado demasiado tal vez en lo que el hombre tiene que hacer, pero incluso en la santificación misma es Dios en quien obra en su totalidad. En la perfección de carácter misma es Dios quien obra en su totalidad. Entonces, nuestra parte es aferrarnos por medio de la fe, ¿cierto? Y permitir que Dios obre ese cambio en nosotros. Esa, digamos, sería nuestra parte, pero no tenemos una parte activa en lo que es la transformación del carácter, porque pues es como se dice en griego, la metanoia es un cambio de actitud mental y por medio de nosotros mismos no lo vamos a lograr, ¿sí? Pero obviamente el que por nosotros mismos no lo vayamos a lograr no quiere decir que no hay una obra y Cristo está deseoso de hacer esa obra en nosotros y así también se lo permitimos, ¿no? Amén, amén.
Bueno, estamos en vivo, cosas que pasan. Y aparentemente nuestro querido moderador ha tenido un problema. No sé si, Gerald, ¿te gustaría comentar sobre la pregunta? Bueno, sí. Claro, si bien Dios, Jesucristo ya ha hecho tanto por nosotros, hizo, hace y también hará, ¿cuál sería nuestra parte? Ya los amigos han complementado. Yo podría añadir un poquito de que ¿cuál es nuestra característica como humanos? Que nos diferencia de los animales de otra especie. Es que nosotros, ¿cierto? Tenemos libertad de razonar. Nuestra voluntad, nosotros podemos decidir a quién someterla. Y allí es donde, entre comillas, sería nuestra parte, ¿no? El cada día decidir por Cristo. Cada día, al despertar, decidir seguirle a Él en cada manifestación de nuestras vidas. Así como Jesús hizo durante toda su vida. ¿El qué hizo? El Padre le abrió sus oídos, como está en Salmos 40, y Jesús en respuesta oyó. Él escuchó al Padre durante toda su vida, al punto, ¿no es cierto?, de ser aquel sacrificio perfecto. Y asimismo, como Él es nuestro ejemplo, nosotros debemos hacer. Y cuando hacemos eso, sometemos nuestra voluntad al Padre, escuchamos su voz, ¿qué sucede? Ya en Salmo 40, versículo 8, nos dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Eso. Buenísimo, buenísimo. Bueno, por supuesto, el tiempo ha volado y ya tenemos que entonces concluir. No sé si para que cada uno dé sus conclusiones rápidamente en un minuto, lo que más destacaría de esta hermosa lección. Primero las damas, por favor. Ya rápidamente, qué difícil. Bueno, podría citar un poquito Hebreos capítulo 10, versículo 23 y también el capítulo 12, los primeros 3 versículos. ¿Qué nos dicen? Nos dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, que nuestra oración sea vivir la voluntad de nuestro Padre, apreciando, exaltando y dando gloria a aquel sacrificio del Cordero de Dios, con plena confianza en que veremos cumplidas sus promesas en nuestras vidas. Amén, amén. ¿Te fue el tiempo, Rodrigo? Sí, bueno, como un llamado creo que apreciar, ¿no? Apreciar, bueno, justamente el texto que mencionaba Geraldine, ¿no? El autor y consumador de nuestra fe, en cuanto también a qué es nuestro sacrificio perfecto, apreciando no solamente lo que hizo en su vida, sino también en lo que puede hacer en nosotros. Creo que eso es sustancial, digamos. Su vida perfecta es una vida de ejemplo, pero incluso su propia vida nos da el poder para poder vivir nuestra vida. Por eso es que Pablo decía, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, en base a ese sacrificio, mirar la perfección a la cual hemos sido llamados, esa perfección que está escrita con su propia sangre. Ay, amén, amén. La verdad, hay muchas cosas que sí, esta selección es muy hermosa. Voy a terminar con una pequeña cita, que es un libro llamado El Camino a Cristo, que si no han tenido la oportunidad de leerlo, se los recomiendo. Un libro maravilloso, dice. Comenta que nuestras promesas son como telas de araña y que a veces uno esclaviza el pecado, pero dice, tú no puedes cambiar tu corazón, ni por ti mismo dar tus afectos a Dios, pero puedes elegir servirle. Puedes darle tu voluntad a Él y entonces obrará en ti tanto el querer como el hacer de acuerdo a su voluntad. Deseados por Cristo, el sacrificio perfecto. Y así que, queridos, así termina otro episodio de Inverse. Hoy, por supuesto, nuestro querido moderador, son por cosas que pasan en vivo, pero encantado entonces de cerrar acá y decirle que siguen estudiando, motivándose a estudiar cada vez más con más intensidad la lección
esta semana. Y por supuesto nos vemos entonces la próxima semana con otro Inverse en español. Dios los bendiga.